En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras, y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Hemos iniciado el miércoles inmediatamente anterior este tiempo que denominamos tiempo de Cuaresma. La palabra Cuaresma viene del latín cuadragésima y significa 40 días, ¿de acuerdo? Son los 40 días que tenemos nosotros de preparación para la celebración de los misterios pascuales, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hemos empezado precisamente con un signo que manifiesta algo, una actitud interior de nuestros corazones, el signo de la ceniza, que nos lleva de algún modo a comprender que todos los que estamos aquí en este mundo, todos los que caminamos en esta existencia, somos conscientes del alcance de nuestra fragilidad y de nuestra flaqueza, que todos somos de alguna manera o tomamos conciencia de los pecados que cometemos. Eso espero, que todos tomemos conciencia no de los pecados del vecino, ¿no?, sino de los pecados que cometemos cada uno de nosotros. ¿Por qué utilizamos el signo de la ceniza? El signo de la ceniza de siempre, ¿no?, en la experiencia de la vida del pueblo de Israel, significaba penitencia, significaba reconocer que necesitaba el pueblo purificarse de todo aquello que en algún determinado momento le apartaba del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y porque la ceniza es símbolo ¿de qué? De la contingencia y de la fragilidad, ¿no? Porque ya en su momento el Señor en el libro del Génesis le dijo a Adán, tras el pecado original: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Significa que de algún modo nosotros no tenemos nuestra morada definitiva en este mundo y que como consecuencia de la llamada que nos hace Dios a ser partícipes de sus bienes divinos, tenemos que ser conscientes de esa necesaria purificación a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Tenemos que luchar un combate que todos tenemos que librar, y es un combate para apartarnos, ¿no?, de las insidias, de las inclinaciones del mal y abrirnos a la participación de la gracia y del don de Dios. ¿De acuerdo? Por eso este domingo suele ser considerado, el primer domingo de Cuaresma, el domingo de las tentaciones. ¿Eso quiere decir que lo van a tentar hoy? No, que es el domingo en el que el tema de las tentaciones, digamos, se manifiesta dentro de este itinerario que todos vamos a realizar. ¿Por qué? Por el necesario combate que tenemos que librar contra el pecado. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo, este domingo, por las lecturas que hemos escuchado en este día, mira hacia el final de este recorrido. ¿Qué es lo que se espera al final de todo este trabajo de purificación a lo largo de estos 40 días? Pues que celebremos la Pascua fructuosamente. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se concreta específicamente en otra celebración, en la celebración de la Vigilia Pascual, donde todos renovaremos nuestras promesas bautismales? Promesas que en su momento, pues, hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros cuando recibimos el bautismo. ¿No os acordáis de vuestro bautismo? No, yo no, que va. La gran mayoría era niño. No os acordaréis. Pero vuestros padres y padrinos sí, en algún momento prometieron algo. Bueno, las promesas iban en dos direcciones. La primera era el rechazo tajante a Satanás, ¿me explico? La renuncia a Satanás, a sus seducciones y a su dominio, y la afirmación de la fe y la confianza en el misterio de la salvación de Dios manifestado a través de ¿quién? A través de su Hijo Jesucristo, ¿de acuerdo? El signo bautismal será el final del itinerario de esta Cuaresma, y precisamente de lo que nos habla hoy la palabra de Dios para alentar nuestro trabajo, nuestra lucha y nuestra purificación interior, para que sepamos prepararnos y para que, llegado después de estos 40 días la celebración de la Pascua, podamos hacer realmente, no como una acción externa, como simplemente una participación formal, ¿no?, de una celebración en la iglesia, sino que realmente se pueda producir ese efecto en nosotros, que tengamos una vida nueva, ¿de acuerdo? Que haya un cambio fundamental,
que se pueda decir que realmente el Señor ha estado grande con nosotros porque nos ha permitido en algún momento liberarnos de todo lo que nos ata y adentrarnos en la participación de su vida y por tanto en el crecimiento en la virtud, en las buenas obras, en la mejor versión que podemos dar de nosotros mismos, digamos, en medio de este mundo tan necesitado del signo y de la presencia del amor de Dios. ¿De acuerdo? Así que ese es nuestro propósito. ¿Os vais a tomar esto en serio, estos 40 días? Digámosle que sí. Y así no se enrolla mucho, ¿no? ¿Me explico? Bueno, la cuestión es que hay que tomarse muy en serio este trabajo en estos 40 días que tenemos de preparación para la Pascua. Por eso la Iglesia se viste ¿de qué color? De morado, violeta. Se viste de este color, que en la Iglesia significa penitencia. Y penitencia significa volver nuestro corazón a Dios, reconciliarnos con Dios, a abrir el corazón a la palabra de Dios. Hay que trabajar intensamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos en las lecturas que hemos escuchado en este día para plantear un poco lo que hemos transmitido en esta introducción. Hasta ahora va en la introducción. Bueno, entonces, hemos escuchado el Evangelio más, vamos a decirlo de esta forma, más condensado, ¿no? más descriptivo de las tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo y Lucas desarrollan mucho más, ¿no?, la cuestión de las tentaciones, pero este año nos toca San Marcos, así que San Marcos reduce, ¿no?, la experiencia de las tentaciones en el desierto en este párrafo, ¿no?, que hemos escuchado en la lectura del Evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, ojo, que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y que allí en el desierto está durante 40 días para ser tentado por Satanás. ¿Cómo puede querer eso el Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo mover a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás? Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿para qué se da este escenario? ¿Cuál es el objeto primordial de este acontecimiento, de este tiempo que Jesús pasa en el desierto y donde es tentado por Satanás? Dice aquí nuestro hermano Atanás, padre, así empieza el ministerio público de Jesús, ¿no?, con las tentaciones en el desierto. A partir de ahí ya se manifestará al pueblo de Israel. Pero hay un cometido fundamental. Creo que todos seríamos conscientes y diríamos, oye, Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios. Y ante la presencia de Dios, evidentemente, el enemigo, Satanás, no tiene nada que hacer, porque creo que de alguna manera creemos que Jesús alcanzaría la victoria frente a sus enemigos, ¿no? ¿Es así? Pero Jesús, además de ser Hijo de Dios, es también ¿qué? Hombre. ¿Como quién? Como cada uno de nosotros. Ahí radica uno de los grandes misterios, ¿no?, de la celebración de este acontecimiento tan extraordinario. Jesús se hace uno como nosotros, se solidariza con nosotros, se abaja a nuestra condición humilde para entendernos, para comprendernos y al mismo tiempo para enseñarnos a librar este combate. Por tanto, cuando Jesús va al desierto, ¿a quién lleva al desierto? A toda la humanidad, a todos y cada uno de nosotros, para que aprendamos a situarnos en la perspectiva del desierto de nuestra vida, porque eventualmente ese desierto del que nos habla la palabra de Dios, ya sabéis que el desierto normalmente no es un lugar para quedarse. ¡Ay, qué bonito el desierto! No, en el desierto ¿qué hay? O sea, hay arena y cielo, ¿no? Normalmente, pues la arena no es algo, ¿no?, muy apetecible para vivir, ¿de acuerdo? O sea, nadie diría en esa circunstancia, hagamos 3 tiendas, ¿no?, como dijeron los apóstoles en el monte Tabor. El desierto es un lugar de paso, un lugar donde no te puedes aferrar a nada. De hecho, en la tradición del pueblo de Israel, el desierto evoca un lugar, ¿no?, en el que si te quieres aferrar a algo, ¿a quién te tienes que aferrar? A Dios. ¿A quién le pasó esto? Al pueblo de Israel, que durante también 40 años fue peregrino por el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y donde ellos también experimentaron en ese desierto las diversas pruebas, las diversas dificultades que experimenta el hombre.
cuando en algún momento, al ser desprovisto de todas las seguridades en las que suele en algún momento poner su corazón, no le queda más remedio que ¿qué? Que mirar hacia dónde, que mirar hacia Dios y confiar en Él. Ese tiempo de desierto es un tiempo de pedagogía, para que descubramos que realmente de lo que mayor tenemos necesidad en este mundo es ¿de quién? De Dios, porque es lo que le da fundamento y seguridad a nuestra existencia. Es lo que realmente permanece en nosotros. Todo lo demás, contemplando la contingencia de este mundo, sabiendo que este mundo al final pasa, todo lo demás al final se puede convertir en una seguridad para el hombre, porque lo único que permanece realmente es lo que permanece en nuestro corazón. Y quien está llamado a morar en nuestro corazón es Dios. ¿De acuerdo? Por eso la pedagogía del desierto y por eso las tentaciones. Las tentaciones que querrían decirnos, no ponga la seguridad en Dios, ponla en esto, que tiene unas ciertas características de atracción para nosotros, porque pensamos que pueden otorgarnos, que pueden ofrecernos una cierta seguridad, una felicidad. ¿De acuerdo? ¿Recordáis las 3 tentaciones? No las hemos mencionado en el día de hoy en la lectura de San Marcos, pero Mateo y Lucas sí que en algún momento las enumeran, cómo el demonio sale al paso del Señor para tentarlo. La primera de ellas es cuando Jesús, después de estos 40 días, dice, sintió hambre. Entonces vino el demonio, Satanás, y le dijo, convierte estas piedras en pan, ¿no? Para que puedas saciar tu necesidad material, ¿no? De alimentación. ¿De acuerdo? Pero Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir qué quiso mostrar esta tentación? Que a veces hay, digamos, como una especie de tendencia o de inclinación en nosotros a satisfacer unas necesidades que todos tenemos. ¿Qué tipo de necesidades tenemos nosotros? A nivel material, pues evidentemente el comer, el beber, todas estas cosas de algún modo plantean una necesidad. De hecho, cada una de esas necesidades va asociada a un gusto o a una satisfacción. ¿No os dais cuenta? Que para comer necesitamos algo que satisfaga para que volvamos a comer esos alimentos. ¿No os dais cuenta de eso? Por eso tenemos el gusto. Que de algún modo lo mismo pasa con la bebida y lo mismo pasa con otras realidades. Por ejemplo, la sexualidad en sí misma entraña una satisfacción porque en el fondo de alguna manera estamos llamados a perpetuar la especie y en algún momento pues a expresar el amor y la entrega a través del ejercicio de la sexualidad, y está incluido un placer, ¿de acuerdo? Una satisfacción. Pero esa satisfacción es la finalidad última de nuestra vida. ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Bueno, a veces no lo tenemos tan claro, Padre, y a veces en algún determinado momento nos dejamos mover mucho por la atracción que producen, ¿no?, estos elementos, y nos dejamos mover por la gula, ¿no?, por una inclinación desordenada que nos lleva en algún momento a comer simplemente por el deleite que produce la comida en nosotros. ¿Podríamos ser en ese aspecto más austeros y purificar mucho más nuestro corazón? Si somos demasiado, si nos dejamos mover solo por esa satisfacción, puede ser que en algún momento nos veamos demasiado instintivos, ¿no?, demasiado neandertales, para que me entendáis, ¿no? O sea, demasiado básicos, y esa circunstancia en algún momento, pues evidentemente no nos ayuda a reconocer cuál es la necesidad más apremiante en nuestro corazón. Por eso lo dice el Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, hoy en día, en un mundo donde el hedonismo, donde la cultura del placer, de la satisfacción inmediata, ¿no?, disfrútalo ahora y págalo después, ¿no?, es este mundo en el que vivimos nosotros ahora, que tienta mucho, que en algún momento no mueve nuestros corazones para encontrar esa satisfacción. El Señor nos quiere llevar quiere responder ante esa provocación con esa austeridad, ¿no?, la austeridad que proviene precisamente del ayuno, de la abstinencia, que son parte de nuestras prácticas cuaresmales, ¿no? ¿De acuerdo? Aprender a renunciar, aprender a negarnos, aprender a darnos cuenta que hay valores superiores por los cuales en algún momento debemos, ¿no?, plantearnos la disposición y la apertura de nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Esa provocación, la provocación del ansia y la necesidad del placer y de la satisfacción inmediata. ¿Nos atrae? Un chuletón, un jamoncito serrano, patané.
Claro que nos atrae, claro que nos atrae. Se nos van los ojos, ¿no?, ante esas satisfacciones. El chocolate, padre, el chocolate, madre mía, amigo. No, se nos van los ojos ante esa realidad. Y pensamos que la felicidad está en el comer, o en el beber, o en la sexualidad, o en los viajes, o en todo lo que en algún momento nos brinda una satisfacción inmediata. Pero acordaos de esto, las satisfacciones como vienen, se van. Y para que tú en algún momento pudieras cifrar la felicidad última de tu vida en ello, tendrías que estar todo el tiempo satisfaciendo esas necesidades, con lo cual te convertirías en un esclavo. Y no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nuestro corazón sea un libre para en algún momento entender que hay mayor alegría, ¿no?, más que en buscar la propia satisfacción subjetiva, en el darse, ¿no?, ¿de acuerdo?, que es lo que en algún momento contiene, ¿no?, la fuerza y la contundencia de la palabra de Dios. Esa es la primera tentación, ¿de acuerdo? En la segunda tentación, el demonio lleva a Jesús hasta un lugar que era el pináculo del templo, ¿no? Bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, ¿no?, en la construcción del templo de Jerusalén estaba al oriente, ¿no?, de la ciudad, junto a un torrente que es el torrente Cedrón, donde actualmente se encuentran los cementerios de Jerusalén, ¿de acuerdo? Pues cuando el templo fue construido, la parte más alta del templo correspondería, ¿no?, al lugar, ¿no?, desde el cual se contemplaba todo el torrente Cedrón, ¿no?, un lugar bastante alto que daba hacia la ciudad de David, ¿no?, que era, digamos, un lugar importante en Jerusalén, donde vivía la gente quizás más importante, los más influyentes de la sociedad israelita, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando lo lleva allí a ese lugar, al pináculo del templo, ¿de acuerdo?, le dice, tírate allí abajo, ¿no?, porque está escrito en la palabra de Dios, o sea que el demonio lo tienta con la palabra de Dios, ojo, ¿no?, porque es muy astuto, ¿no?, o sea, intenta persuadirlo con la mismísima palabra de Dios, porque está escrito que el Señor pondrá a los ángeles delante de ti para que tu pie no tropiece en la piedra, ¿no?, ¿de acuerdo? Y fijaos la tentación, qué sutil es, ¿no?, tirarte por el pináculo del templo para que los ángeles te recojan, ¿no?, y te lleven al suelo, ¿no? ¿Qué dirían todos los israelitas? ¡Hala! ¡Hala! ¿No? ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¿No? ¿Me explico? Es una tentación muy sutil que en el fondo lo que quiere despertar en nosotros es el ansia de sentirnos importantes, reconocidos, grandiosos, ¿no? ¿Me explico? Una tentación que nos lleva a llenarnos ¿de qué? De vanidad, de orgullo, de prepotencia. Cuando normalmente vivimos en la vida, ¿no?, buscando siempre perfeccionarnos, ser los más inteligentes, ser los más eficaces en nuestros trabajos para recibir los reconocimientos, eso nos va hinchando, nos va hinchando, nos va hinchando. Las glorias humanas. ¿A quién no le gustan las glorias humanas? El cristiano más perfecto de la luz. ¿No? O sea, haríamos una placa conmemorativa acá, como cuando en los almacenes dice empleado del mes, ¿no? Pues bueno, el fiel de la luz del mes. ¿No? Eso es como, ¡guau! Pero, aunque las glorias humanas y el conseguir logros y éxitos y estas cosas ciertamente producen una felicidad, hay quien dice que las glorias no se puede vivir, porque las glorias humanas también pasan de la misma manera. Te puedes quedar de alguna manera empapelando, ¿no?, tu oficina, tu lugar de residencia con todos los cartones y los éxitos profesionales que tienes, que al final de todo eso, ¿qué te llevarás de este mundo? Y las glorias humanas a veces engríen. ¿Qué significa? Que hacen que en algún momento nos sintamos superiores a los demás, que seamos capaces de menospreciar a los demás, o incluso de pasar por encima de los demás para poder conseguir lo que muchas veces se quiere. ¿O no sois conscientes de lo que vive esta sociedad en esa competitividad y en ese afán por la eficacia? Donde si es necesario pasar por encima de alguien, ¿puedes pasar por encima de alguien con tal de conseguir lo que quieres? Hay que tener cuidado con esa tentación, la ambición, el poder. El Señor de alguna manera no responde a esa provocación, porque en el fondo el Señor ha venido como ¿qué? Como siervo humilde. Ha venido pobre, sencillo, nació en Belén, en un humilde portal. No se manifestó como un gran agitador
político, ¿no? Y como intentando en algún momento, ¿no?, plantearse un no, que va, el Señor es de perfil bajo. ¿Me explico? Es de perfil bajo. Perfil bajo. No tendría ni 20 ni tweet, nada de estas cosas. Es de perfil bajo. Simplemente lo que quiere es, en algún momento, transmitir a través de su palabra y a través de su ejemplo la grandeza del amor de Dios que se manifiesta en lo sencillo. Hay que tener cuidado con el afán de poder. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. La tercera de las tentaciones, ¿no?, lleva el demonio a Jesús a un lugar, ¿no?, desde el cual se divisaban todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto es mío, ¿no? Es el triste patrimonio del mundo, ¿no? Al final es el enemigo el que gobierna, ¿no?, sobre este mundo. Pero Cristo había venido a reclamar ese reino, ¿no? ¿De acuerdo? Había venido a reclamar ese reino. Muy bien. Entonces el demonio le dice, mira, si simplemente te arrodillas y me adoras, te lo daré así, mira. Facilito, muy facilito. ¿Ya? Que es una tentación muy grande, ¿no? En algún momento, cuando se nos presentan dos caminos, a todos, de hecho, ha sido parte de la liturgia, si no estoy mal, del jueves de esta cuaresma, que llamamos la espiritualidad de los dos caminos, cuando se nos hacen presente dos caminos y Dios nos dice, tienes delante de ti el camino de la vida y el camino del bien, el camino de la muerte y el camino del mal. Está delante de ti. Escoge el camino que el Señor te señala, cumple sus mandatos. No nos dirías, claro, somos inteligentes, pues escogeríamos el camino del Señor, pero cuando nos asomamos a ese camino, nos damos cuenta que ese camino es un camino cuesta arriba, un camino exigente, un camino de compromiso, de entrega, de fidelidad, de continua y permanente purificación. O sea, es un camino gravoso. En Cristo ese camino, ¿por dónde pasa? Ese camino pasa por la cruz, por el sufrimiento y el dolor, por la muerte. ¿Vale? Y mira el otro camino, ¿me explico? Y hay una de esas modelos de televisión, ¿no? Está haciendo... Claro, tú ves eso y te vas atraído, ¿no?, por esa sensación, ¿no?, que te presenta un camino ancho, dilatado, lleno de satisfacciones inmediatas. Entonces, no somos capaces de valorar lo que trasciende. Nos quedamos simplemente con lo inmediato. ¿Y qué hace el hombre fundamentalmente? ¿Qué camino escoge? El fácil. El fácil. Y os puedo asegurar de todo corazón que nosotros necesitamos humanamente el camino difícil. Porque os digo con el corazón así, en plan humano, ¿no? En plan, solamente podemos crecer y madurar cuando nos ponemos a prueba. De hecho, haz la prueba, vamos a decir. Ofrécele a una persona, ¿no?, a cualquiera, ¿no?, ofrecerle a nuestros niños, a nuestros pequeños, a nuestros más inmaduros, ofrecerle todo fácil, todo fácil. Que no tengan que esforzarse nada, que lo tengan todo fácil en la vida. Les haces tú la cama, les haces tú los deberes, o sea, que no se esfuercen nada. Cuando esos niños y esos adolescentes crezcan, ¿qué van a hacer? O sea, ser unos dictadores, pero... Madre mía, y es el error que cometemos muchas veces en la vida, muchas veces, por no afrontar la dificultad de educar en el esfuerzo, en la dedicación, en el compromiso, en la tenacidad, por no entrar en ese conflicto, porque sabemos que es un conflicto, sabemos que es una lucha, es una pugna. ¿Qué camino escogemos? Que hagan lo que quieran. Estos crecen solos. Ya aprenderán. ¿Me explico? Entonces, por eso cometemos muchos errores. ¿Por qué? Porque no asumimos el camino arduo. Cuando el demonio le señala a Cristo el camino fácil, ¿qué le recuerda al Señor? Que aquí ha venido a este mundo, que ha venido a entregar su vida por nosotros, que ha venido a ofrecer hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. No escoge, ¿no?, ese camino, escoge el que le ha señalado Dios. Y ahí está la fuerza y la contundencia, la respuesta: no tentarás al Señor tu Dios, no seguirás un camino distinto del que Dios te señala, porque eso significa perderte. Significa no escoger la vida, sino escoger la muerte. Significa no escoger el bien, sino escoger el mal.
Y eso nunca va a traer nada no va a traer nada bueno para tu vida ni para tu corazón. ¿Entendemos esto? Pero ¿cuál es el que nos atrae más? Entonces, estamos tentados, todos estamos tentados aquí, todos. Entonces, ¿qué de alguna manera hizo el Señor en el desierto para afrontar la exigencia de esta prueba? Estuvo durante 40 días orando y ayunando. Prácticas cuaresmales junto con la limosna. Oración, ayuno y limosna. Ese debería ser nuestro itinerario. ¿Queremos vencer en las tentaciones? ¿Contra quién luchamos? Luchamos contra un enemigo poderoso. ¿El enemigo es más fuerte que tú? Primero que todo, ¿existe? Pues habría que empezar por aquí. ¿Pero el demonio existe? ¿El demonio existe? Eso, no sé, eso a lo mejor es un cuento. ¿Un cuento? Madre mía, mi corazón. Mira tu vida. Y te darás cuenta, ¿no?, que la realidad del enemigo, del demonio, la realidad del mal, es algo que está presente siempre en nuestra existencia. No diríamos con San Pablo: Padre, el bien que quiero hacer, qué difícil hacerlo, el mal que quiero evitar, ¿cómo me sale de fácil? Podríamos decir, como se dice de Jesús, que todo lo hizo bien. ¿De decirlo de nosotros? ¿No experimentáis a veces en vuestro interior esa lucha y ese combate? Como en las películas, que aparece un angelito aquí y otro aquí, y uno, ¿no aparecen esas luchas en nosotros? El mal, de alguna manera, está presente en nuestra existencia. El demonio, de algún modo, no quiere absolutamente nada bueno de nosotros. Quiere nuestra perdición. Quiere nuestra infelicidad. ¿Me explico? Es un amargado que intenta amargar. Esa es la tarea que tiene el demonio en este mundo para con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor, para vencer la resistencia del mal, sabiendo que evidentemente es más poderoso, pues utiliza herramientas que ayudan a que Dios venga en auxilio de nuestra debilidad. La oración y el ayuno lo que hacen es predisponernos para que Dios venga a ayudarnos y se haga fuerte en nosotros, porque por nosotros mismos seríamos incapaces. El demonio es un ángel, caído, pero es un ángel. Nosotros somos criaturas. Y si encima de alguna manera no oramos, no ayunamos y no hacemos limosna, que son las prácticas cuaresmales, pues evidentemente llega el demonio e imaginaos el cuadrilátero, ¿no? ¿Me explico? En esta esquina, ¿no?, Miguel. Y en esta esquina, ¿no?, el demonio, ¿no?, que es como un Mike Tyson, pero vale, así. Y Miguel ni reza. No, eso es una broma, ¿eh? O sea, que no salga Miguel reza, por Dios. No. Creo que reza, creo. Entonces, si Miguel no reza, Miguel no hace ayuno, Miguel no da limosna, lo cual significa que está centrado en sí mismo y que en ese aspecto, pues el mal hace con él lo que quiera. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando él tenga que enfrentar estas pruebas, ¿cómo va a llegar al centro del cuadrilátero? Va a llegar así. Tira el primer puño, Miguel. Que el demonio se pondrá delante de él, así, se reirá en su cara, sacará el primer guantazo, ¿y dónde quedará Miguel? Cao en el suelo. Porque en el fondo, ¿no?, cuando las tentaciones sobrevienen, y fijaos que en el Padre Nuestro, nosotros decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. En ningún momento dice el Padre Nuestro: quítanos las tentaciones. Dice: no nos dejes caer en ellas, porque de alguna manera las tentaciones son consecuentes, inherentes a nuestra condición humana. Tenemos que estar librando continuamente nosotros esta lucha y este combate porque hace parte de nuestra vida. Estamos en milicia espiritual continuamente. ¿Cuándo tiene vacaciones el demonio? A lo mejor está confinado por la pandemia. No tiene vacaciones nunca, está trabajando siempre. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra disposición? Atenta. Estos 40 días que el Señor está en el desierto es como una simbología de la vida, de cómo debemos asumir nosotros esa tarea exigente de trabajar continuamente para no dejar arrastrarnos por todas las tentaciones que al final terminan por hacernos sucumbir, que nos pegan un guantazo y que nos dejan
en el suelo, en cada una de las circunstancias donde somos vulnerables y frágiles, porque cada uno debe tomar conciencia de sus caballos de batalla, aquello en lo que más fácilmente es frágil, débil y cae, que es parte de este trabajo, de este tiempo de Cuaresma. Por tanto, estos 40 días, este tiempo que el Señor escogió para trabajar su corazón, es la enseñanza que nos deja a nosotros para asumir la exigencia de la vida. Queremos, de alguna manera, ser conscientes de cómo vencer, ¿no?, las argucias del enemigo. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que hizo Jesús en el desierto: orar, ayunar, y añadiríamos, y practicar la limosna. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Dice por eso que en el desierto habían alimañas, o sea, peligros, pero también estaban los ángeles que le servían. ¿Qué quiere decir? Que aún a pesar de los peligros, de las luchas, el hecho en algún momento de abrirnos a la acción de Dios hace posible que recibamos su consuelo, su fortaleza y su gracia. ¿Con eso podemos vencer? Sí, porque la fuerza de Dios irá delante de nosotros. En el caso de Miguel, significa que en algún momento en el cuadrilátero ya no peleará él. ¿Quién peleará por él? Dios. Y Dios sí tiene el poder de vencer al demonio. Nosotros somos débiles y frágiles, ¿de acuerdo? Os recuerdo el escenario del Valle de Elá, donde David se enfrenta al ejército filisteo. ¿Lo recordáis? ¿No? Está David frente al ejército filisteo. Sale Goliat, ¿no?, que es un King Kong, ¿no?, un hombre, un metrosexual, así en plan, ¿no? Traedme a alguno de vosotros y nadie quería salir del pueblo de Israel, claro, evidentemente, nadie quería ir. Y sale David, un pequeñajo, ahí poquita cosa, ¿no? Y le dice David a Goliat: tú vienes con tus músculos y con tu fuerza, pero yo vengo hoy con la fuerza de Dios, y por eso Dios pondrá tu cabeza hoy en mis manos. Esa es como la conciencia, la fe que nos lleva a pensar que si realmente Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si realmente el Señor nos ayuda y nos soporta y nos concede la gracia necesaria, ¿cómo no podemos vencer en cada una de las tentaciones que tenemos? ¿Pero qué requiere eso? Apertura de corazón. Y por eso hoy tenemos que reconocer cuánta necesidad tenemos de esa gracia. ¿De acuerdo? ¿Cuándo recibimos la gracia? El día de nuestro bautismo. Ahí es donde empieza, ¿no?, este maravilloso dinamismo a operar en nosotros, que se va acrecentando a través de la vida sacramental en la Iglesia y que nos confiere fundamentalmente, ¿no?, esa capacidad, ¿no?, de sostenernos y de alcanzar la meta definitiva. El pueblo en el desierto al final alcanzó la tierra prometida, ¿no?, en tiempos del Éxodo. Nosotros también queremos llegar a nuestra tierra prometida. ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? El cielo, la eternidad, donde realmente nos espera una felicidad permanente y plena, una felicidad que ya incoamos, que ya vivimos aquí en este mundo cuando permitimos que Dios se manifieste en lo profundo de nuestro corazón. Una persona ya puede pregustar anticipadamente en este mundo la felicidad de saber que está con Dios, y muchos de vosotros lo sabéis. En muchos momentos de la vida, como Dios, ¿no?, su presencia, su cercanía, ha logrado, ¿no?, que encontremos sentido, motivación, ilusión para echarle ganas, ¿no?, a todo lo que en algún determinado momento, digamos, condiciona, ¿no?, la singularidad y la irrepetibilidad de nuestra condición personal. ¿De acuerdo? Así que las lecturas que hemos escuchado, tanto el texto del libro del Génesis como la primera carta del apóstol San Pedro, que hace parte de la segunda lectura, nos hablan precisamente de esa condición bautismal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se nos presenta en el libro del Génesis? A través de una imagen. ¿Cuál es la imagen? El diluvio. ¿De acuerdo? Yo siempre suelo aclarar, ¿no?, que cuando hacemos estas narraciones acerca del diluvio, lo que intentamos no es tanto plantearnos, digamos, preguntas o inquietudes, ¿no?, de orden histórico y tal, ¿no? Pensemos más en la verdad que se nos transmite a través de este relato, ¿no?, de cómo Dios, ¿no?, en algún determinado... Fijaos cómo pensamos los hombres, ¿no? La idea de Dios se va purificando a través del Antiguo Testamento, lo cual quiere decir que aquí tenemos una idea de Dios todavía muy precaria, una idea de Dios muy parecida a como somos nosotros, ¿no? Está Dios, se mira a la tierra y dice: madre mía, esto es un desmadre, ¿no? Esto es un desmadre, así que hay que purificar la faz de la tierra del mal. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues vamos a purificar esto, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Como cuando nosotros normalmente obramos y que me salió mal algo. Si tú estás haciendo algo y te sale mal una hoja, ¿qué haces?
y haces otra cosa, ¿no? Pues más o menos es la idea, ¿no?, que nos plantea la palabra de Dios. Es una imagen, repito, una imagen un poco dura, un poco, ¿no?, que tiene un lenguaje bastante fuerte, ¿no?, porque como el Señor va a un diluvio y va a ahogar a todo el mundo, y tal, es una figura, vamos a decirlo así, ¿no?, para que entendamos algo. Ya lo vamos a explicar. Bueno, el Señor manda el diluvio, pero primero ve un justo, Noé, ¿no?, le dice, oye, constrúyeme un arca, ¿sabes? Noé tampoco es egoísta. Esta es mi arca, esta es mi arca, esta es mi... No, o sea, Noé le dijo a todo el mundo, oye, que el Señor quiere purificar la tierra, que el Señor, todo el mundo, Noé, tú, nadie le quiso hacer caso a Noé. Y Noé siguió construyendo su arca. El Señor le dice que coloque pues los animalitos, ¿no?, de los puros de siete parejas, de los impuros una, para preservar las especies, las mete en el arca. Viene el diluvio. Cuando viene el diluvio, ahora sí ya se preocupa la gente. Noé, ábrenos, habla. Ya demasiado tarde, ¿no?, llega el diluvio, ahoga a todo el mundo, ¿me explico? Y durante 40 días, ¿no?, llueve sobre la faz de la tierra. 40 días después de que para de llover, finalmente el arca, ¿no?, se deposita en el monte Ararat, ¿no?, según la tradición de Israel, y pues empieza nuevamente hay una nueva creación, hay una nueva alianza en la que hemos escuchado, que se cifra fundamentalmente a través de este signo, a través del cual Dios promete a su pueblo que jamás volverá, ¿no?, a plantear esa solución para purificar la faz de la tierra. ¿De acuerdo? Es como decir, mira, esto ya no me convence, ¿no?, porque de todos modos, pues evidentemente el mal seguiría reinando en el corazón de los hombres. Entonces, lo que hay que redimir al hombre es desde dentro. ¿De acuerdo? Por eso es importante pensar que la solución a los problemas no tiene que ver con la destrucción. Hay gente que dice, pues, tengo un problema, me destruyo. No. O sea, el problema tiene que ver con el trabajo interior de tu corazón, que es lo que hace Dios en toda la historia de la alianza, ¿no?, hasta la perfección y la manifestación del verdadero rostro de Dios en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, ¿qué simbología tiene esto del diluvio? Bueno, primero, digamos, si lo que reinaba era el pecado, ¿de acuerdo?, y el pecado se purificó a través de las aguas, ¿eso a qué nos suena? Nos suena a que esto es muy fuerte, padre, pero suena como un signo bautismal. Es exactamente lo que hace el bautismo. ¿Cuál es el signo del bautismo? El agua. ¿Qué función tiene el agua? Limpiar, purificar. Pues el agua nos purifica a nosotros de la huella del pecado, ¿no? Y es como se nos confiere a nosotros la gracia, ¿de acuerdo? Suscitó a Noé, ¿no? Noé, de alguna manera, es como el mediador de esa nueva alianza que se va a sellar, ¿no?, con el pueblo, que sería como símbolo de Cristo, ¿no?, vamos a decirlo así, ¿no?, que es quien construye un arca para que los que estén en el arca se salven, ¿no?, en medio de toda esta purificación. ¿El arca qué representaría? La iglesia, ¿no? La inserción en la iglesia hace posible que en este proceso de purificación se pueda renovar la alianza con los que sobreviven. ¿Yo por qué estoy diciendo todo esto? Porque lo dice San Pedro en la segunda lectura, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Como Pedro hace una comparación entre el bautismo y la situación del diluvio con Noé, hoy en la segunda lectura, ¿de acuerdo? De esa manera, Cristo, ¿no?, a través de esa arca, que es la iglesia, confiere de alguna manera a nosotros la posibilidad de renovar la alianza para hacernos criaturas, para hacernos una creación nueva, para hacernos criaturas nuevas. ¿Y cómo lo hizo? Entonces San Pedro hoy lo ha dicho en la carta, ¿no? Pues él lo hizo de una vez para siempre a través de su sacrificio, para de algún modo llevarnos a nosotros a la remisión de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir, no? Que a través del misterio pascual, Cristo, siendo inocente, el único justo sobre la faz de la tierra, cuando te creas muy victimista, cuando te dé la sensación de pobrecito yo, acuérdate que el único realmente justo sobre la faz de la tierra es el Señor. El resto, ¿qué somos? Somos frágiles, somos débiles. A veces tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? El que verdaderamente, digamos, sufrió injustamente fue el Señor, que fue el que se entregó por nosotros, el que se entregó por los injustos, que somos nosotros, y entregó hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. Pedro tiene claro que ese acto de amor hizo posible que todos nosotros pudiéramos liberarnos de las ataduras del mal, para que se introdujera la gracia y el don del Espíritu. Era hombre y murió, pero tenía el Espíritu Santo, y por ese Espíritu el Señor lo resucitó de entre los muertos y le envió a predicar la buena noticia, para que de esa manera todos, acogiendo esta invitación y acogiendo esta llamada a abrir el corazón al Evangelio, pudieran encontrar el camino de su propia redención, de su propia salvación, que
que es lo que termina anunciando hoy Jesús en el Evangelio. Cuando sale del desierto, se va a la región de Galilea y ¿qué le dice a todo el mundo? El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Y cuál es el contenido del Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio? Significa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia que se nos ofrece? Que Cristo murió y resucitó para que tú tuvieras vida, para que tú pudieras no alcanzar la victoria frente al poder del mal. Es el querigma, el anuncio fundamental que hacemos todos en la iglesia, a todos los que en algún momento tienen necesidad de escuchar una palabra de esperanza. ¿De acuerdo? El mal no tiene la última palabra. El mal no tiene la última palabra. De hecho, el pecado no tiene la última palabra. ¿Has metido la pata? Sí. ¿Hasta el fondo? Sí. ¿Te has hecho? Sí. Pues eso no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Cristo. Cristo tiene la última palabra. ¿Cristo qué te ofrece a ti? Lo que hemos dicho en el Salmo 24. Cristo te ofrece aquí, ¿qué? Su misericordia y su compasión. Por muy graves, por muy fuertes, por muy indolentes que sean nuestras flaquezas y fragilidades, ¿qué hizo el Señor? Se ofreció a sí mismo como víctima expiatoria por tus pecados. Por su sacrificio todos hemos recibido bendición tras bendición. Dice la palabra de Dios, si al caso habría aquí alguien que se entregaría por una persona que considerara justa. ¿Me explico? No sé, tú imagínate, ¿no?, que vienen a por mí, ¿no? Y Atanasio me considera a mí una persona justa, suponlo. Entonces, ¿no?, pues viene Atanasio y dice, no se lo lleven, yo me pongo por él, ¿no? Yo me pongo por él, o sea, me pongo en su lugar, ¿no?, por el aprecio y el cariño, en fin, yo muero por ti, ¿no? Sí. Gracias. No. Digo yo, oye, genial, agradecido enormemente por lo que has hecho por mí, porque te has puesto delante de mí. Lo que yo iba a recibir, lo estás recibiendo tú. Ese acto, ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Es acto de amor? Si al caso en este mundo alguien lo haría por una persona a la que apreciara, pero ¿lo harías por alguien injusto? ¿Por tu enemigo? ¿Te pondrías en el lugar de tu enemigo? ¿De la persona que te causa dolor, que te causa sufrimiento? Pero eso fue lo que hizo Cristo. Cristo, que de algún modo no tiene nuestra correspondencia, que no tiene nuestro amor, porque en el fondo, ¿no?, sabemos que somos muy ingratos, muy poco agradecidos. Ya, en lo que llevamos del día, ¿quién le ha dicho gracias? Jesús. ¿Me explico? O sea, vivimos la vida muy... y no nos damos cuenta que hemos recibido una gracia enorme a través de Él. Somos poco agradecidos, ¿no? Le correspondemos poco a su amor. Y sin embargo, Él se sigue entregando por nosotros. Sigue ofreciéndose por nosotros. Sigue otorgándonos concretamente en este año litúrgico y en este tiempo de gracia y en esta Cuaresma y en esta Pascua, sigue ofreciéndose para que tú en algún momento puedas disfrutar, puedas gozar de la experiencia de la vida y de la salvación, a través de su fuerza, a través de su presencia y a través de su consuelo. Y sigue haciéndolo, siempre, siempre e incondicionalmente. Porque ¿te pone alguna condición? No te pone ninguna condición, simplemente te ama. Y por esa razón quiere que tú abras el corazón para que puedas, ¿no?, en algún momento llenarte, ¿no?, de todo eso que Él te quiere conferir, que te quiere entregar. ¿De qué manera lo hacemos? Renovando, evidentemente, nuestra gracia bautismal, haciendo posible, ¿no?, que en algún momento esa vida de Dios se manifieste en lo profundo de nuestro corazón, para que nos levante, para que nos anime, para que nos fortalezca, para que podamos vencer en medio de las diversas luchas y combates que tenemos que librar en esta vida, en este desierto, en esta Cuaresma que se prolonga a lo largo de toda nuestra vida. Así que yo os dejo esa tarea, ¿no?, para que en algún momento pues seamos conscientes de lo que tenemos que pedir. Yo diría que después de esta palabra de Dios en el día de hoy tendríamos que ser muy agradecidos con Cristo, ¿no?, por lo que ha hecho por nosotros, por su gracia y sobre todo y especialmente, ¿no?, tener la suficiente humildad para reconocer que sin Él esta tarea sería prácticamente imposible. Así que vamos a reforzar, ¿no?, esta invitación que nos hace el Señor a practicar la oración, el ayuno y la limosna como requerimientos, como medios para que se desarrolle, ¿no?, esa disposición en nuestro corazón, para que podamos llegar a la Pascua con el corazón
totalmente abierto. ¿De acuerdo?